Estamos a menos de un minuto de iniciar con el programa especial de Radio Pichincha, El Quito que queremos, una radiografía del abandono. Gracias por acompañarnos. Radio Pichincha presenta El Quito que tenemos, una radiografía del abandono. Gracias al gentil auspicio de Bienvenidos a mi casa. Buenas noches. Los problemas que aquejan a la capital, Quito, merecen un tratamiento importante, minucioso, detallista y responsable. Más allá de quién maneje los hilos del poder, más allá del reparto o del tongo. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Es un gusto acompañarles. Efectivamente queremos mirar a la ciudad más allá de la coyuntura, pues el abandono lo sentimos todos y todas. El transporte público y la movilidad, la inseguridad, la corrupción y ahora hasta nos preocupamos por el agua que consumimos. Parecerían ser problemas que no tienen solución. ¿Cuál de estos te afecta más en tu vida diaria, Andrés? Todos, Sofía. Todos, queridos amigos. ¿Y saben por qué? Porque hoy Quito transita por una verdadera fanesca de problemas. Y es necesario que reflexionemos, repensemos a nuestra ciudad, a nada más y nada menos que nuestra capital. ¿Por qué? Porque hoy parecería ser que Quito está de luto. Amigos, estamos acompañándoles desde el centro histórico de la capital y estaremos en el restaurante Casa Manuela. Síganos también en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook. Empecemos entonces. El Quito que tenemos. Una radiografía del abandono. El Quito que tenemos. El transporte público es manejado por familias poderosas. Las tarifas se elevan sin sustento técnico ni buen servicio. El crecimiento desordenado se propaga y la especulación inmobiliaria está al orden del día. El centro histórico ha perdido su esplendor y es azotado por el abandono, la delincuencia y el desempleo. El metro, una historia que no termina. Nuestra capital ha perdido su rostro y corre el peligro de apagar su luz. ¿Qué le depara el futuro a Quito? Bienvenidos a este especial de Radio Pichincha. El Quito que tenemos, una radiografía del abandono. Un especial de Radio Pichincha. ¿El Quito que tenemos es realmente el Quito que nos merecemos? Pues estas preguntas y otras más les vamos a plantear a nuestros invitados, quienes conocen a la capital de cabo a rabo. Vamos a conversar el día de hoy con un académico y una activista política. ¿Quiénes son? Así es, Sofía, y queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Póngale atención y mucho cuidado porque está con nosotros el académico de Flaxo, Fernando Carrión, y la ex candidata a la alcaldía de Quito, Luisa Maldonado. Antes de revisar las principales frases y las más polémicas de nuestros invitados, no se pierdan, porque esto va a ser un clásico capitalino. Fernando Carrión Mena, arquitecto y docente universitario. Es concejal de Quito. Quito está en abandono. Se ha judicializado la política de una manera impresionante y se ha politizado la justicia.
Uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad es la violencia. El Consejo Municipal no ha aprobado una ordenanza de reactivación económica en uno de los momentos de mayor crisis de la capital. Luisa Maldonado, licenciada en Gestión de Desarrollo Local. Es concejal y es candidata a la alcaldía de Quito. El pueblo tiene que levantarse y plantear un plan de ciudad que involucre a todos y todas. Hay dos temas claves en la ciudad, el metro de Quito y el uso del suelo. Detrás de esto hay grandes intereses. Tenemos concejales que se mueven con dos agendas, una económica y otra política. No puede haber una lucha de clases, no puede haber un discurso de odio, no es lo correcto. Bueno, esto es parte de lo que ya han dicho nuestros invitados, pero nosotros vamos a profundizar muchísimo más sobre estos temas, porque Quito vive una guerra fratricida y no se han explicado sus causas. Hay quienes hablan de racismo y otros de corrupción, pero nadie detalla los intereses que están de por medio. Vamos a saludar ya con nuestro compañero Adrián Acosta. Así es, estimada Sofi, póngale atención y cuidado, lo dijimos ya, un clásico capitalino. De un lado tenemos a un defensor hincha de Liga Deportiva Universitaria de Quito y del otro lado a una hincha de Sociedad Deportiva Aucas. Fíjense ustedes. Así que vamos a hacer en este momento conexión con Adrián Acosta, quien nos va a relatar la realidad que transita la capital de los ecuatorianos. ¿Por qué tanta polémica? Así que, Adrián, tienes la palabra. Buenas noches. El Quito que tenemos. Una radiografía del abandono. Gracias, Andrés. Nuevamente, buenas noches, amigos. La disputa de este despacho municipal es una pugna que va más allá de un alto cargo público. Con un presupuesto de 755 millones de dólares para el presente año y 45 dependencias con más de 10.000 funcionarios, detrás del municipio capitalino existen intereses y presiones de grupos poderosos como el de la transportación y el inmobiliario. Veamos a continuación el siguiente reportaje. El Quito que tenemos. Una radiografía del abandono. La guerra que aqueja a la capital tiene que ser analizada con detenimiento. Remontémonos al año 2019. Por primera vez en la historia de la ciudad, el Consejo Nacional Electoral aprobó 18 candidaturas, a diferencia de las 6 que habían participado en elecciones pasadas. El resultado de aquello fue la fragmentación del voto. Yunda asumió su magistratura con apenas el 21% de la votación. Por su parte, Rodas alcanzó la alcaldía con el 58% en 2014, mientras que Barrera superó el 43% en el año 2009. La escasa legitimidad y la contienda tan apretada significó problemas de gobernabilidad. Yunda ingresó al cabildo sin una mayoría dentro del Consejo Metropolitano. De hecho, Unión Ecuatoriana obtuvo apenas 3 ediles de los 21, René Bedón, Marco Coyaguazo y Santiago Guarderas. El manejo político fue sombrío para la ciudad. Yunda retomó la estrategia de Moreno e integró a funcionarios de todos los colores y tiendas políticas en su gabinete. El candidato a la alcaldía de Quito por Pachacutic, Pablo Dávalos, se convirtió en el asesor económico de Yunda. El militante del morenismo, de Alianza País y de Unión Ecuatoriana, Patricio Uvidia, pasó de ser su asesor a la Secretaría de Coordinación Territorial. Carla Arellano, que gerenció la empresa de movilidad y obras públicas con Rodas, se posesionó como su asesora de confianza. La propia incorporación de Edison Santiago Llanes Romero, dueño de la compañía de buses Translatino, en la gerencia del Metro de Quito, quizás delate las razones del apoyo transportista al burgomaestre. Es que los tiempos sobran. Esteban Michelena, hermano mayor de Andrés Michelena, hombre de confianza de Lenín Moreno, llenó la vacante de la Secretaría de Comunicación del Cabildo. Es decir, el gobierno de Yunda siempre fue una fanesca política. La crisis de gobernabilidad no es producto de la disputa de dos tiendas a lo interno del municipio. Existen micropoderes que combaten por apoderarse de la municipalidad, sus negocios y sus instituciones públicas. Basta con apreciar la aprobación de la ordenanza número OT 001-2019 que modificó el uso del suelo del predio 3697579,
lugar donde se construirá la estación intermodal de Cumbayá y el botánico de la inmobiliaria Uribe y Schwarzkopf. La moción fue propuesta por los concejales Eduardo del Pozo y René Bedón. Otro campo es la fiscalización y legislación. Aunque el artículo 56 del COTAD obliga a los concejales a fiscalizar y legislar, no existe una sola propuesta publicada en el sistema informático del municipio. Las únicas iniciativas que reposan se relacionan con ordenanzas del año 2016, como por ejemplo, ejecución del presupuesto participativo y los avances del Metro de Quito. Los propios concejales Luis Elena Coloma, Santiago Guarderas, Juan Manuel Carrión y Fernando Morales tampoco han presentado sus procesos de fiscalización. Lo que sí existe dentro de Fiscalía es una denuncia de 24 fojas presentada el 7 de junio de 2021 por 9 concejales y detalla un presunto delito de delincuencia organizada. Los pequeños poderes que manejan la capital viven una guerra fratricida que atraviesa al transporte, al sector inmobiliario y al manejo político de la ciudad. Hablar de un enfrentamiento entre Guarderas y Yunda es un reduccionismo tan grande como la gestión del Cabildo. Ahí lo pudimos apreciar, queridos amigos. Esto no es una papa caliente, invitados. Esto es una olla de presión que el rato menos pensado va a explotar y vamos a ver cómo explota. En ese sentido, quiero iniciar con Fernando Carrión. Liga de Quito tiene en este momento la pelota, consultándole. Póngale atención y mucho cuidado, estimado Fernando, y audiencia en general. ¿El problema de Quito es la legitimidad de sus funcionarios o la legalidad de sus acciones? Para o empezar. Ambas. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y la posibilidad de estar con Luisa Maldonado, que no he tenido la oportunidad de verle hace mucho tiempo. Entonces es un clásico. Es un clásico, sin duda, es un clásico. Perfecto. A ver, yo creo que el problema de la ciudad de Quito es muy complejo y es muy difícil resolverle una o dos palabras. Yo creo que, de todas maneras, aquí hay un problema político, un problema de crisis de representación política, porque si nosotros vemos que desde principios de este siglo hasta el día de hoy hemos tenido 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos, eso a lo que conduce es que no haya continuidad en las políticas. Si a eso le sumamos que en las últimas elecciones, en el 2019, un alcalde gana con el 21% y el cuarto llega con una diferencia de casi un poco más de 3 puntos. Luisa Maldonado, por ejemplo, la diferencia era un punto y un poquito más. En otras palabras, entre los 4, cualquiera de los 4 pudo haber ganado. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Tuvimos 18 candidatos. En Quito tenemos 33 organizaciones políticas. Y para estas elecciones ya siento que se van a organizar más partidos políticos. Entonces hay una crisis de representación. Y aquí hay un problema. ¿Pero eso no huele a que existía la mano del gobierno nacional dentro de atomizar, digamos, todo lo que significó Eso las de candidaturas? divide y vencerás. Yo lo que creo es que hay un problema dentro del Código de la Democracia. Y tenemos que cambiar eso. Porque la otra cosa muy interesante, y aquí nuevamente con Luisa Maldonado me parece interesante, es que el alcalde que gana y el vicealcalde que gana, ganan con un partido de alquiler. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jorge Yunda tenía mucha presencia porque es un periodista y se expresaba en los medios de comunicación y había ya tenido una trayectoria política que le había llevado a la asamblea, pero no tenía una organización política. Luisa Maldonado no tenía medios de comunicación, pero tenía organización política. ¿Cómo se expresó eso? Que gana Jorge Yunda y la organización Compromiso Social de Luisa Maldonado gana el consejo con 9 concejales, mientras Yunda obtiene solo 3 de 21. Entonces aquí tenemos una crisis de legitimidad, porque se obtiene un alcalde con muy poca votación y con muy poca diferencia respecto del cuarto, y una crisis de gobernabilidad que surge dentro de la estructura del propio consejo, es decir, la forma de representación, que con 21 concejales tenemos 5 bloques que se representan y que hoy día ya no tenemos 5, sino 21 bloques. Es interesante lo que usted plantea y quisiera consultarle a Luisa, tomando en cuenta también que hemos visto que hay muchos intereses que golpean a la puerta de los candidatos a alcaldes de la capital. Tal vez a usted en algún momento también estuvieron por ahí tratando de calentarle la oreja a estos sectores que tienen que ver con lo inmobiliario, con el sector del transporte, por ejemplo, y que aparecen ahora como micropoderes.
¿Se deja seducir o no, Luisa, usted? Bueno, yo estoy contentísima de estar acá porque este clásico no me lo quería perder. Está bien. Yo creo que es lindo compartir con Fernando porque es una persona que le ha aportado bastante a la ciudad. Yo creo que la tarea académica justamente es eso y nosotros desde la organización social nos hemos sentido súper respaldados porque las cosas que se hace desde la organización social sirven justamente para el estudio de la academia. Y ahí quiero finalmente, ojalá en este programa, hacer una propuesta. Mi razón de participar ya de forma individual y luego partidaria justamente viene porque soy parte de un proceso de lucha histórica de la ciudad. Recordemos que Quito tiene un boom justamente de todo un crecimiento hacia el norte de la modernidad en los años 70, 80, pero a la vez había una lucha social muy potente en el lado sur, ¿no? Donde estaban los obreros, las cooperativas. La lucha por la tierra siempre ha sido muy intensa en la ciudad por el mismo hecho de ser la capital. Pero esa lucha social que tienen 40, 50 años no ha sido todavía subsanada. Es decir, el norte que nos encanta porque nos invita a un momento nuevo de la ciudad, a la vez crece en el sur, pero hay una deuda histórica que no se ha terminado de cumplir. Ahí tenemos barrios que todavía no están dentro del catastro, es como tener hijos sin reconocimiento, es decir, así no le des el apellido, igual tienen hambre, igual te van a pedir todo el tiempo que les ayudes para su subsistencia. Y ese ha sido un problema serio para la ciudad. De ahí proviene Luisa. Entonces, mis cantos, mis entusiasmos, mis sueños de servirle a la ciudad provienen de la necesidad, de una necesidad profunda de tener un espacio para vivir, de tener un espacio para trabajar, de también pensar de que esta ciudad me puede acoger a la organización de la cual soy parte también. Entonces, mi participación en la política más obedece a lo que ya señalaba Fernando, es decir, la clase política hace rato que no está representando a la necesidad real de los barrios populares. Pero Luisa, cuando ya se entra a ejercer el poder, siempre están estos intereses, estos sectores que tienen intereses en la ciudad y que terminan a veces metiéndose por la ventana a ejercer el poder, a capturar el poder desde el municipio. Eso es absolutamente real y bien grave. Yo quiero reconocer que la ciudad ha habido planificación, propuestas de planificación, y hay planificación, sí hay. El problema es por qué no se ha implementado esa planificación. Recordemos la época de Sixto, la época de Pérez, me parece Andrés Nieto, si no estoy mal, alcaldes que estuvieron en la época de Sixto Durán Ballén. Desde ahí ya se venía pensando en el trolebús. Rodrigo Paz, con su mirada y su visión amplia de un plan de ciudad que llegó a concretar ciertas cosas súper importantes, y Yamil Maguad, que transformó la ciudad con el sistema del trolebús, que nos cambió completamente la vida, y eso fue importante e interesante. Pero ahí lo destacable de eso es que había una visión de ciudad y se pensaba en la ciudad y en los servicios para la ciudad. Yo lo que veo en este momento efectivamente es lo que usted dice, Sofía. Hay una suerte de condicionamiento de grupos de poder, que no son solo los transportistas, y no son solamente los de este lado, son varios grupos de poder que ahora están más o menos condicionando a la municipalidad para que se cumplan las agendas de esos gremios. Esa visión de ciudad que se tenía antes de ir hacia un desarrollo pensando en 20, 30 años de la ciudad, ya no existe. Quiero decir una cosa más. Inclusive en la época del alcalde Rodas, ahí está, por ejemplo, este gran amigo de la GTZ, Alberto Rosero. Rosero, por ejemplo, y un grupo de arquitectos, y un grupo de urbanistas, y los propios profesionales municipales, que llevaron adelante una propuesta muy interesante hacia el 2040, me parece. Pero queda en el papel justamente por una de estas razones, Sofía, que el municipio desde hace ya 3 periodos viene estando condicionado por estos gremios. Sí. Toda esa posibilidad de planificar, no es que no hay, pero lo que no hay es voluntad política y luego hay una serie de problemas. Me quedo con esto último que mencionó Luisa.
Al empate, calceta, al empate. Al empate. Lo que reveló el reportaje, lo que hemos discutido en este espacio también, lo que topa Luisa, hay algunos académicos que ya lo han calificado y categorizado. Dicen, puerta giratoria, dicen también, no sé, captura de la decisión estatal. Parecería ser, no sé, estimado Fernando, tú dirás, que Yunda le debe muchos favores a muchas personas. Y parte de eso es la expresión en la propia composición de su gobierno al inicio en el año 2019. Usted estuvo en el tras bastidores. Cuéntenos qué pasó, qué sucedió. A ver, yo creo que este rato estamos enfrascados en una crisis que se venía prefigurando desde principios de siglo, pero que es una crisis que está siendo manejada de una manera, a mi manera de ver, incorrecta. Esta es básicamente una ecuación, una tensión entre corrupción por un lado y golpismo por otro lado. Ya. Y yo le veo eso con muchísima preocupación. Que hay corrupción, yo creo que es clarísimo. ¿Quiénes son parte de eso? Pues habrá que indagarlo y tendrá que llevarse a cabo los procesos. Pero lo que yo puedo decir es que a Jorge Yunda le iba relativamente bien en la alcaldía hasta que le aparece la corrupción, porque hasta ese momento él tenía más del 80% de aceptación y las encuestas internacionales le ubicaban en el segundo lugar del alcalde más popular de América Latina. Pero le cae la corrupción y él tiene que salirse del aparato municipal, salirse de la ciudad para atender ese problema, y eso a lo que ha conducido es una gran inestabilidad en el cuerpo directivo del municipio. 5 o 6 en una secretaría, 6, 7 en una empresa y así sucesivamente. Ahí desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Las élites quiteñas habían abandonado la ciudad y aprovechan ese momento. ¿Abandonaron la ciudad en la gestión de Rodas? ¿Abandonaron Desde principios de siglo, diría yo. Ya. Incluso físicamente, que pasó igual con el centro histórico cuando se fueron a la Mariscal, ahora se fueron hacia el valle de Cumbaya y Tumbaco. Y eso ha cambiado muchísimo. Y cuando hablo de las élites no me refiero a la parte económica, también me refiero a las universidades. No hay una sola universidad que trabaje Quito. Cuando uno va a Guayaquil, cuando uno va a Cuenca, las universidades trabajan Cuenca, trabajan Guayaquil. ¿Y estos son los sectores que usted dice que serían golpistas? Yo creo que sí, porque no se han ido desde una perspectiva absolutamente democrática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta tensión nos está escondiendo los problemas estructurales que tiene la ciudad, que son de representación política, que son de legitimidad política, que son un modelo de gestión, que son los problemas de Quito como el metro. Pero eso también hay que agregarle una variable que también es importante. A ver, el show mediático, porque se tira la maquinaria de lodo, se embarra a la autoridad o a su estamento o lo que funcione ahí y se prende, se bota gasolina, combustible, se prende fósforo y eso arde. Pero ¿cuál es el problema? Si bien esto está ubicado en la Plaza de la Independencia, donde está el Palacio Municipal, el problema hoy día está en las Cortes. Y estamos erosionando el sistema de justicia. ¿Por qué? Tal como apareció aquí una de las frases célebres mías, hemos politizado la justicia. Entonces la justicia es corrupta cuando no me satisface. Y las marchas se dirigen directamente a la Corte Constitucional a decirle, vea, actúe como yo quiero que usted actúe. Exactamente. Y por otro lado, se ha politizado la justicia. Así, las dos cosas. ¿Y qué es lo que significa eso? Al hacer todo eso, estamos escondiendo la gran crisis que tiene la ciudad de Quito, que no es del momento. Vamos a cambiar un alcalde por otro, si es que eso ocurre, y el problema va a seguir exactamente igual. Vamos a tener elecciones dentro de 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio, y vamos a elegir nuevamente un alcalde con el 21%. Yo creo que si no hacemos una reforma profunda del Código de la Democracia, esto se nos va abajo. Y termino con algo que Luisa dijo. Han habido intentos de planificación, pero Luisa, no hay proyecto de ciudad. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Quito es que no ha logrado construir un proyecto de ciudad. Para hacer una planificación uno tiene que saber cuál es el proyecto de ciudad que uno quiere. Y no solo es una cuestión de técnicos, ese proyecto de ciudad tiene que ser asumido socialmente por una buena parte de la sociedad quiteña. Les pongo un ejemplo, el caso de Guayaquil. Guayaquil tuvo una crisis muy fuerte hasta el año 92. Ustedes recordarán, pero brutal. Incluso, ahí fue interesante, Febres Cordero cierra el edificio municipal un mes y el municipio seguía funcionando alrededor del edificio porque ahí estaban todos los sellos, por la informalidad que había. ¿Qué es lo que ocurre? Las élites vuelven con Febres Cordero.
y construyen un proyecto que desde el año 1992 hasta hoy día está. Guayaquil no ha tenido planificación, pero ha tenido un proyecto de ciudad. Es un proyecto con que uno puede tener distancia o puede tener aproximaciones. Sí. Pero uno sabe que uno puede definirse frente a eso. Yo les pregunto, ¿cuál es el proyecto de Quito? Bueno, realmente esa pregunta es lo que estamos tratando de resolver precisamente con ustedes y tendremos una serie de programas especiales también sobre la situación de la capital. Estimada Luisa, ¿qué responsabilidad tiene el Consejo Metropolitano? Usted que fue concejala, ¿qué pasa con las personas que llegaron ya en esta oportunidad? Yunda apenas logró entrar con 3 concejales y el Consejo estuvo muy dividido. ¿Cómo ha ido ganando gobernabilidad? Bueno, a mí me parece que es súper importante tratar el tema del proyecto de ciudad y yo lo que diría es que no hay visión de ciudad. Ese sueño que uno puede plantearle a la ciudadanía para enamorarle y para involucrarle. Me parece que en eso hay que profundizar porque eso tiene que ver también con la gobernabilidad. ¿Cuál sería su visión de ciudad? Una ciudad que tenga un desarrollo mucho más integral, sin duda, porque Quito se ha materializado de una forma impresionante, pero solamente desde el lado material, es decir, la infraestructura es la que ha habido, además en ciertos sectores, pero hemos dejado de lado toda la dimensión ambiental. Quito es riquísimo en quebradas, no se ha hecho nada alrededor de eso, el río Machángara está totalmente contaminado, por citar un caso. Pero también el aspecto cultural, y no me refiero solamente a la expresión artística, sino me refiero a la transformación actitudinal de cada uno de nosotros y nosotras como ciudadanos. Si bien es cierto, lo que decía Fernando acá, hay una planificación y no hay una visión de ciudad, pero lo que se ha dejado de lado total y absolutamente es la participación ciudadana. Es decir, si las élites abandonaron a Quito y quizás por eso, si no mal entiendo, no hay esta visión de ciudad, se ha alejado totalmente a la participación ciudadana y se escribe sobre lo que considera un político o lo que considera el Consejo Metropolitano de lo que se debe hacer en la ciudad, más no se consulta, más no se vive la realidad de lo que está pasando en cada uno de los barrios. Pero Luisa, a ver, perdóneme que le interrumpa, yo sí quiero aterrizar este tema porque me parece central. ¿Y por qué le digo que me parece central? Porque dentro de la capital también tenemos enfrentamientos, pues, o sea, hay gente que proviene de buena cuna y hay gente que proviene, entre comillas, de mala cuna. Y creo que incluso graficándolo en este espacio y este propio enfrentamiento de Ligas Dauca, si nos remontamos al arbolito, vamos a dar cuenta que también hay una composición ahí social, pues. Es que ese es el problema. ¿Cómo entendernos? Porque hay un enfrentamiento ahí. Exacto. Primero hay que dejar de enfrentarnos y lo que hay que hacer es reconocernos. Ya. ¿No? Esta no es, Quito no son varias ciudades, del sur no es otra ciudad, Los Valles no es otra ciudad, del norte no es otra ciudad, somos una sola ciudad. Pero hay que conocer esa ciudad, mi estimada por eso Rita. es lo que digo, hay que comenzar reconociéndonos. Entonces, yo creo que está bien la agenda de los empresarios, de las cámaras, está bien todas esas agendas. El tema es cómo juntas todas esas agendas para tener una sola mirada de ciudad. Reconocer que el sur tiene esa identidad, que los valles tienen otra identidad y que el norte tiene otra identidad, es decir, otras dinámicas. Pero esa era la idea de escoger concejales desde los distritos, desde las distintas zonas de la capital, pero el señor Guarderas participó por el sur, pero él vive en Quito Tenis, por ejemplo. Bueno, claro, ya eso es respecto de la ética política, ¿no? Que es otro asunto. El tema de la participación territorial o la representación territorial es importantísimo, pero no puedo yo ir simplemente a plantear una mirada y una propuesta de una obra desde donde yo vivo o donde yo crecí o la realidad que yo conozco, sino que eso tiene que tener la capacidad de que confluya con el resto de la ciudad para plantearnos una visión de ciudad. Pero eso se suma a la ausencia de liderazgo. Fernando ya lo decía, no hay representatividad, yo lo que digo es hay ausencia de liderazgo. Puede inclusive haber buenos alcaldes, digamos, en términos de planificación, en términos de trabajo, pero la voluntad política que requiere justamente convocar a una amplia participación ciudadana es lo que no existe. Entonces no se puede querer imponer ahora desde la élite una agenda y decir esto es la agenda de la ciudad o por aquí tiene que ir la ciudad. Yo creo que esa agenda hay que reconocerla, creo que tienen todo el derecho, pero también tienen que confluir otras agendas adicionales de los otros sectores.
Bien. ¿no? Ya sea de los barrios, ya sea de los sectores de la cultura, etcétera, de la academia, de las universidades, de otros sectores productivos como la economía solidaria, pero claro, requieres un liderazgo que justamente convoque para que todos nos sentemos. Si es que no hay la posibilidad del que el alcalde actual construya una visión de ciudad, pues ayudarle a pensar en una visión de ciudad a partir de lo que tenemos en este momento. Perfecto, perfecto. Yo creo que está caliente este clásico capitalino, así que vamos a seguir profundizando, pero ya en otro tópico. Póngale atención y mucho cuidado, queridos amigos, porque la pregunta que se viene a la cabeza, y quiero invitarles a nuestros contertulios, es la siguiente. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción? Y ahí está también otra papita caliente. Si uno piensa en la corrupción, bueno, tiene que recordar algunas gestiones, porque no creo que la corrupción se la tenga que endosar únicamente al señor Yunda. Así que nuestro amigo Adrián Acosta, más conocido como El Tanque, que se suma a este clásico capitalino, nos trae el reportaje El Cabildo. Más de una década de corrupción. Enseguida nos conectamos con Adrián y pues bueno, nos va a contar, como dicen en el sector popular, la plena sobre lo que vive el Cabildo. El Quito que tenemos. Una radiografía del abandono. Que este despacho municipal esté rodeado de decenas de denuncias de corrupción no le sorprende a nadie. Sin embargo, estos escándalos no solo corresponden a la gestión de Jorge Yunda, pues vienen de hace muchos años atrás. Para refrescarles la memoria, hagamos un recuento de las 3 últimas administraciones municipales. El Quito que tenemos. Una radiografía del abandono. Un municipio sumido en escándalos de corrupción y una gestión deficiente en las 3 últimas administraciones ha golpeado la calidad de vida de sus 2.7 millones de habitantes. En la gestión de Augusto Barrera y de Mauricio Rodas, la construcción del metro, la Ruta Viva y la concesión del aeropuerto de Tababela estuvieron salpicados por supuestas irregularidades. En el metro se denunció el pago de coimas por $5 millones por parte de la empresa Odebrecht y 2 millones para la Ruta Viva. Sobre el aeropuerto, la Contraloría determinó un perjuicio de $138.8 millones en el contrato de concesión. En marzo de 2013, el concejal alterno de Fabricio Villamar, Diego Ordóñez Crespo, del Movimiento Concertación, fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba sacar $104.490. En noviembre de 2015, la concejala Karen Sánchez de Alianza País fue acusada de cobrar dinero para tramitar permisos para locales de tolerancia. Se involucró a otras 9 personas, incluido su esposo y el secretario de Hábitat, Jacobo Erdoiza. En la regularización de taxis, transportistas denunciaron pagos para obtener cupos de operación. Se involucró a los concejales Edi Sánchez y Sergio Garnica y la gerente de operaciones de la empresa pública de transporte, Andrea Flores. La fiscalía habló de un perjuicio de $80 millones. Mauro Terán, asesor cercano de Rodas, fue investigado por la fiscalía por una presunta defraudación tributaria. Su hermano Rubén, quien fue alcalde de La Tacunga, también fue detenido. Fueron relacionados con Odebrecht y la UAFE determinó que el patrimonio del empresario creció en 311%, al pasar sus activos de $348.000 a $1.439.000. Según el SRI, Terán movió $6.4 millones en 6 años sin registrar actividades ni pagar impuestos. En el sistema de bicicletas públicas, de 1.320 unidades, 518 se extraviaron y 300 aparatos eléctricos no se utilizaron, lo que dejó un perjuicio de $1 millón. Ya en la administración de Jorge Yunda, las presuntas irregularidades saltaron con la pandemia. Se denunció un sobreprecio en el contrato con la empresa Salumed S.A. para la compra de 100.000 pruebas para COVID-19 por $4.2 millones. La fiscalía determinó un supuesto peculado. Se escogió a la empresa a pesar de que hubo ofertas de 200.000 kits a un mejor precio. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha llamó a juicio a Yunda y a otras 13 personas, entre ellas Jimena Abarca, secretaria de Salud, y Linda Guamán. El exdirector de Salud, Lenin Mantilla, se encuentra prófugo. Otro hecho que salpicó a Yunda son los chats de su hijo Sebastián
con funcionarios municipales sobre supuestos arreglos para contrataciones, compras y el pago de dinero. El 28 de marzo de 2019, antes de que Yunda se posesione, intercambió mensajes con Pedro Berrazueta, vinculado al sector de la transportación y esposo de quien luego fue nombrada gerente del metro, Andrea Flores. En otro chat se comunicó con Cintia Puga, asesora del alcalde, con quien habló sobre contratos de cámaras de seguridad y buses eléctricos. Con el entonces director de Cultura, Diego Jara, mencionó que recibió $5,000 de la empresa Geinco, de un total ofrecido de $30,000. En medio de estas denuncias, Yunda se sostiene en el cargo y con recursos legales, por el momento revirtió un proceso de remoción. Su futuro está ahora en manos de la Corte Constitucional. Bueno, vamos a recordarles que estamos el día de hoy en Restaurante Casa Manuela, en el centro histórico de Quito, en la calle García Moreno. Aquí nos han facilitado sus instalaciones para que podamos mantener esta conversación sobre Quito y pues tratar todos estos temas. Pero sí te gusta el lugar. Pero ¿Te por sientes supuesto, cómoda acá? bellísimo. Era la casa de Manuelita. Ya. Para traer a la pareja, al amigo, a cualquier elemento que te permita A la fluir. pareja, sí, A sí, la por pareja. supuesto. Bueno, chévere. Y entre entonces. amigos también. Estamos contentos de estar aquí y además celebrando este clásico. Así es, este clásico está caliente, queridos amigos. Hasta ahorita yo digo un empate. Vamos a ver si se logra desempatar esto. Vamos a hacer una inversión de roles.Quiero conversar con usted, estimada Luisa. ¿Sí? Yo soy liguista a propósito, Usted es auquista, vamos a ver si ahí apretamos un poquito, ¿ya? 2-1, vamos. 2-1. Estoy Vamos ahí. con cancha inclinada. Con entonces. cancha Yo soy inclinada. neutra, pero le voy a apoyar, mi querida. Ya, Bien, está, ahí esa estamos, es entonces. sororidad de género. Bien, perfecto. Con la sororidad arrancamos entonces. Me interesa conocer el criterio de la candidata y activista Luisa para acabar con la corrupción o por lo menos combatirla. Es un poco la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay que decir algo que evidentemente está ahí. Yunda emuló la estrategia del señor Moreno, del licenciado. Y emula la estrategia porque llega al gobierno municipal y empieza el reparto de instituciones y los acuerdos por debajo de la mesa y eso se volvió incontrolable. ¿Usted coincide o no coincide conmigo? A ver, va. Quiero recordar y decir que parece que ese es el modelo de gestión que viene desde la época de Rodas, porque Rodas hizo exactamente lo mismo. Es decir, en una ausencia de visión de ciudad, de plan de ciudad y de liderazgo, lo que han optado los alcaldes últimos es repartir la administración municipal. Entonces, es imposible gobernar, ¿no? Cuando entregas cuotas políticas, no eres nadie, definitivamente. Entonces, no puedes llevar adelante un proceso realmente constructivo de lo que quieres hacer, de lo que sueñas hacer, lo primero. Lo segundo, me parece absolutamente... Compra de conciencia se dice también, ¿no? Pero también es incapacidad, yo creo. Lamentablemente lo que se ha vivido también es que los que quieren o han llegado a la alcaldía, algunos de ellos ven como esto un espacio de cruzar la Plaza Grande para ser candidato a la presidencia de la República. ¿No? Algunos se han declarado hasta estadistas, han hecho grandes obras, dejando de lado las necesidades de la gente para demostrar que son capaces de hacer cosas grandes y entonces ya son presidenciables, ¿no? Eso también es un problema. Hay que querer ser alcalde, hay que quererle a Quito, hay que conocer los problemas de la gente y hay que saber cómo resolver, pero no estar pensando en Carondelet, lo primero. Y eso también es corrupción porque esa es deshonestidad intelectual, eso es engañarle a la gente. Lo segundo es que se ha puesto de moda la traición como una forma de hacer política. O sea, resulta que Moreno traicionó a Correa, luego el señor Lasso llega de la mano de Nebot, le traiciona a Nebot, y el señor Guardera llega Pasa de la lo mismo mano acá, claro. del señor Yunda y ahora le traiciona. Entonces, eso tenemos que rechazar, porque la ética política es fundamental. El llegar a un espacio de este tipo de poder es servicio. No es como alguien decía, tu primer trabajo, o no es para que tengas ahí un ingreso y puedas vivir de ello. Es una suerte de oportunidad, de servicio a la gente para colocar también tus sueños y lograr que ese sueño sea compartido, donde todos se involucren y poder entonces caminar conjuntamente. Por lo tanto, la corrupción venga de donde venga y como venga, tiene que ser combatida.
Y todos estos tipos de corrupción que usted está mencionando me parece interesante plantearlo también. Fernando, quisiéramos continuar preguntándole a usted cómo debería ser la gestión de un alcalde responsable, por dónde se debería iniciar. Usted ha promovido, por ejemplo, el Estatuto Autonómico de Quito, ¿va por ahí? A ver, yo quisiera hacer señalar algunas cosas de lo que acaba de decir Luisa respecto de la corrupción. Yo creo que aquí hay un problema estructural. Nuevamente el tema de la representación. Hasta la administración de Augusto Barrera hubo mayoría en el Consejo con los 15 concejales y con la forma de representación que existía. A partir de la alcaldía de Rodas la cosa cambia. Pasamos de 15 a 21 concejales y tenemos la representación por distritos electorales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Además de la fragmentación política que señalábamos hace un rato, 33 partidos políticos en Quito, 18 candidatos, es una representación altamente fragmentada. Pero si además de eso fragmentamos la representación por distritos electorales, lo que tenemos es una representación muy difícil de construir mayorías. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, y se le ocurre genialmente al alcalde con el que trabajó Luisa, el alcalde Rodas, de entregar 21 presidencias de 21 comisiones. Es absurdo. Pero parece que la vieja confiable se ha vuelto justamente el reparto institucional. A eso es lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Asamblea Nacional, por ejemplo, tiene 147 representantes y tiene solo 15 comisiones. Cuando tú tienes 21 comisiones, ¿qué es lo que pasa? Un mismo tema probablemente tiene que pasar por 3 comisiones. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Arreglemos. Si tú no puedes construir una mayoría, que es lo que pasa en el Consejo, desde Rodas para acá, si tú no puedes construir una mayoría, arreglemos. Luisa no me dejará mentir, que se construyeron mayorías entregando las administraciones zonales, por ejemplo, entregando las empresas municipales. Porque esa era y de ahí nacen estos escándalos de corrupción. Ahí nace, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque se construyó un mecanismo clientelar dentro del propio municipio, dentro de la propia estructura institucional. Pero después los alcaldes no lo asumen, como que no fuera su problema. Sí, pero ¿a qué voy con esto nuevamente? Que no es un problema exclusivamente de una autoridad, de una persona, con voluntarismo o sin voluntarismo, cuando hay un problema estructural muy complejo. Pero entonces hay que promover una reforma al Código de la Democracia. Yo sostengo eso y planteo aquí de forma explícita: disminuir el número de partidos políticos, acabar con los partidos de alquiler, redefinir los distritos electorales, porque creo que aquí deberíamos hacer exactamente igual con la Asamblea. Luisa, vas a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué no tener representantes del cantón y representantes de los distritos? Para que no haya el clientelismo ni dentro del municipio, ni del municipio con los distritos electorales. Y una última cosa. A ver. Yo creo que la muerte cruzada también debería entrar a los municipios. Perfecto. Yo quiero agregar una variable para amenizar esta cosa, porque creo que está pasando desapercibido un actor fundamental. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la justicia? Porque acá hay un modus operandi. Reparto acá, reparto por allá, reparto por acá. Se emulan las estrategias y todos empiezan a repartir como si esto se tratara de piratería. Y Fiscalía puede ya establecer un patrón. Dice, acá repartió, por acá también. Ese es un modus operandi en la política. Pero si tú te das cuenta, todos los procesos que se abrieron, incluso durante estas últimas administraciones, casi todos han sido sobreseídos. El problema está ahí. Exactamente, a eso voy. Está claro que sucedió este reparto, que hubo pago por las frecuencias, por el tema de los cupos de los taxis, pero no hay responsables. A eso voy. Entonces, Fernando, ¿cómo solucionar este tema en particular también? Ese es el problema que yo planteaba al principio. Todo esto está siendo judicializado y a mí me parece eso muy complicado. ¿Por qué? Porque en el momento que llegue, que ya llegó a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional empiece a procesar esto, la Corte tiene 2 posibilidades. Una, le da la razón al Tribunal Contencioso Electoral, con lo cual el alcalde sería Guarderas. ¿Qué es lo que ocurre? Guarderas tuvo muchísimos problemas para elegir su vicealcaldesa y no pudieron, Luisa, no pudieron elegir las comisiones porque no tenían mayoría, porque no lograron armar el pastel del reparto. Entonces, si gana Guarderas dándole la razón a la Corte Electoral, vamos a tener un alcalde con un problema muy fuerte. Si le da la razón a Jorge Yunda, va a pasar exactamente igual a lo que está pasando este rato, y le van a seguir votando agua. Yo por eso sostengo, y espero que me apoyes, vamos a ver si es que logro convencerte. Vamos a ver si hay quórum acá, vamos a ver si hay quórum. Yo creo que tenemos que entrar en una lógica de la mediación.
una mediación que debe tener 2 puntos. Uno, primero, 4 o 5 temas fundamentales de desarrollo de la ciudad. El metro, la reactivación económica, el plan de uso de suelo que tiene que aprobarse ahora el plan de mismo. uso de suelo, el modelo de gestión, 5 temas. Y yo creo que ahí los concejales y todos los actores pueden ponerse de acuerdo. El problema más grave es en el segundo punto, es quién va a asumir eso. Y ahí tenemos 3 posibilidades, que sea Jorge Yunda, que sea Santiago Guarderas o que sea una tercera persona. Y yo creo que una de estas 3 opciones tendrá la legitimidad porque ya tiene previamente aprobado y acordado estos 5 temas que se podrían trabajar. Yo creo que aquí, por ejemplo, el Organismo Internacional de Ciudades, que se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, debería ser el organismo que permita esta mediación. ¿Qué es lo que ocurre si nos vamos también con la Corte Constitucional? No vamos a tener resuelto este problema hasta fin de año. La ciudad ya está paralizada, pero 4 o 5 meses sin que pase nada. Vamos a tener 5 meses más. Quito se nos acaba. Si nosotros logramos esa mediación, ese acuerdo, me parece que esa es la salida. No sé qué piensas tú. A ver, yo quiero dar la palabra a Luisa. Ya le dio un ping-pong. Acá hagamos un ping-pong porque también es necesario salir del fútbol y jugar al ping-pong. Luisa, en función de lo que plantea Fernando, ¿cuáles serían las alternativas para la ciudad, tomando en cuenta la crisis institucional, el reparto, la falta de quórum y también las principales obras del Metro de Quito, el presupuesto y la escasa ejecución del mismo? Primero me parece que quiero hacer una sumatoria a la reforma del Código de la Democracia. Creo que sí debemos pensar en que las siguientes elecciones deberíamos elegir alcalde y vicealcaldesa de una vez o alcaldesa y vicealcalde. Sí, de acuerdo. Eso me parece que podría... Por fórmula. Sí, por fórmula. Sí, Mira, sí. Tienes presidente, vicepresidente, De tienes acuerdo. prefecto, viceprefecto. Sí. Y en caso de que tengas que justamente ya suplantar por alguna razón, la gente se queda por quien votó, es decir, por la tendencia, por la propuesta, por lo que fuere. Eso me parece que es bien importante tomar en cuenta para las alcaldías de toda la ciudad dentro de lo que es las reformas. Segundo, quisiera decir que, si bien es cierto, se podría ver que la representación territorial puede estar afectando en una propuesta unificada de ciudad, debería ser todo lo contrario. Pero cuando entremos realmente en un reconocimiento de quiénes somos, Quito es una ciudad, repito, es una sola ciudad con distintas identidades y realidades que tiene que obedecer a una sola agenda, pero partiendo del fortalecimiento de la participación ciudadana. Yo quiero insistir con eso. Los barrios, con toda la problemática que tienen, son ellos mismos capaces de decir cuáles son las soluciones. Y ahí creo que el rol de la academia es fundamental, esa participación es fundamental. Conjuntar a la academia, a la universidad, con los barrios y con la autoridad, me parece que es bien importante en este momento. Porque la exigencia hacia el Consejo Metropolitano, que tope estos 5 puntos, que sí son emergentes, no topan las realidades, las necesidades también de los barrios. Yo le quisiera sumar a la agenda que propone Fernando esa realidad. La regularización, que no solo es un hecho legal, sino que conlleva toda la necesidad de infraestructura, de llevar servicios, etcétera. Todo eso también tiene que ser tomado en cuenta. La reactivación, no solamente desde el punto de vista de que la empresa privada es la única capaz, yo creo que por supuesto que sí, pero también qué pasa con el sistema cooperativo, qué pasa con la economía solidaria, qué pasa con los comerciantes autónomos. ¿Qué pasa con los mercados? Es decir, la solución no solamente está en construir edificios de 50 pisos o más centros comerciales. Que son inaccesibles. Además. Y que el no, metro cuadrado, $1,000, 500, exactamente. $600. Si no, ahora mismo que viene, ojalá llegue ya, se concrete la obra del metro, porque eso ya más parece un trofeo político, ¿no? De quién va a inaugurar, es una barbaridad, pero siempre hemos estado pensando en cómo lograr a que el centro histórico tenga residencia, viva la gente acá. Hay un montón de infraestructura de propiedad estatal que está botada, que bien podría hacerse vivienda de interés social, vivienda de leasing y darle vida justamente al centro histórico. Esas son también, la suma a las otras agendas. Luisa, y hay mucha gente que se está preguntando algo que nos perturba a todo mundo. Usted en el 2023, después de haber sido tendencia en las redes sociales,
Está un poco ¿Va a perturbado ser acá, o Andrés. no va a ser candidata? Digo, perturba porque puede sacudir el tablero. Perfecto, ¿o no? yo voy a ser alcaldesa siempre y cuando Fernando sea nuestro secretario de planificación. Si no, no acepto. Y si Fernando ¿Y decide usted también ser. no pensaría en lanzarse para la alcaldía? Siempre y cuando Luisa sea la La encargada de secretaria todo, del- de la Ah, secretaria bueno. del orden social. Yo creo que respondiendo a esa pregunta, a estas alturas nosotros tenemos que ir más bien construyendo desde todo lado el perfil que requiere esta ciudad en este momento, no los nombres. Entonces, uno es el liderazgo, la capacidad de juntar a todos los sectores. A mí me encanta recordar cuando, por ejemplo, el exalcalde de Sevilla recorría los barrios del sur y podía ver una realidad y la gente le podía decir al alcalde los problemas que tiene, pero también las soluciones. Nunca me olvido cuando él decía, visitó justamente Solidaridad, que era el barrio nuestro que estábamos construyendo, y él decía, me encanta venir porque aquí no hay demandas, sino hay propuestas. Y yo insisto, de eso se trata en este momento. El Consejo Metropolitano, Pero no sea consejo, modesta, Luisa. Usted ya tiene presencia y tiene un liderazgo. muchas gracias, porque yo no me jacto de lideresa, pero ya que usted Pero me lo ha vamos a ver, dicho, vamos a ver. ya que me lo ha dicho, Es que hay que decir las cosas como son. Tuvo una presencia en las elecciones pasadas de 2019 y ahora puede tener una posibilidad para la alcaldía. y hablando de eso, yo creo que la reforma al código es válida, pero también creo que es válido que los partidos políticos definan de forma adecuada también quién puede postular para estas responsabilidades que son Bien. enormes. Es decir, las vanidades que también hay, porque yo creo que el exalcalde por capricho, era un capricho ser alcalde de la ciudad, y algunas vanidades que también estamos viviendo el día de hoy. Hay que quererle a Quito, hay que armarle a Quito, yo creo que hay mucha gente que ha demostrado eso, pero en los hechos concretos, desde que vive aquí, desde que ha nacido aquí. Pero déjeme decirle lo del Consejo Metropolitano actualmente. Personalmente yo creo que lo que ha hecho este consejo, la mayoría de este consejo, los 14 concejales que aprobaron esa remoción, realmente es un golpe a la débil democracia que nosotros tenemos. Más allá de las dificultades judiciales que pueda tener el alcalde Yunda, eso hay que dejarle al sistema de justicia que lo resuelva. Hay un mecanismo clarísimo que tiene que decir, debe haber ahí una sentencia para que el consejo diga destituido. O salgan a las calles y recojan firmas para revocarle al alcalde. Nos guste o no, ganó. Nos guste o no, ganó. Esa remoción es falsa. Las personas que han presentado ahí a nombre de la ciudadanía la propuesta de remoción no tienen ni pies ni cabeza, ni representan a nadie. Por mucho más nosotros le aguantamos al exalcalde Rodas. Los medios de comunicación tradicionales le aguantaron, no dijeron absolutamente nada. Pero ¿por qué nosotros tuvimos que soportar todo eso? Justamente por fortalecer el sistema democrático que ya es muy débil. Hablemos Entonces, de que- este consejo lo que está haciéndole a la ciudad es muy grave. Mínimamente en este momento los temas colocados aquí, que son las agendas de todo el mundo, pero no para condicionar, sino más bien para juntar una agenda de ciudad y poder terminar la alcaldía, es lo que tiene que hacer por ya obligación y también moral. la ciudadanía tiene que empezar a exigir que se traten esos temas, ¿no? Vamos Estamos todos a las hablando- calles a exigir que el Consejo se ponga a trabajar. Estamos hablando de que el 32% de la población en Ecuador vive en la pobreza y en la pobreza extrema, y las ciudades más afectadas son Quito, Guayaquil y también Cuenca. Acá en Quito el desempleo es muy grande, 14 de cada 100 personas están en el desempleo ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que debe asumir quien más adelante se vea como alcalde? Y le vuelvo a preguntar esto porque no me lo respondió. ¿Cuál sería la principal característica que tenga una persona que busque ser alcalde o alcaldesa de Quito? Uno como yo, dice Fernando. No, yo creo que tiene que ser una persona, obviamente, que represente. Yo creo que ese es el tema principal. O sea, personas con 20, 21% nos representan. ¿Cómo construir esa representación? Nuevamente, hay que redefinir los marcos jurídicos estructurales. Porque yo puedo tener toda la buena intención, puedo ser todo lo honesto que sea, pero si las condiciones estructurales no me dan. Y yo creo que el elemento clave y fundamental es la reforma al Código de la Democracia. Yo creo que si no se hace eso, el próximo alcalde va a tener el mismo problema, pero exactamente el mismo problema. 18 candidatos. Luisa, tú perdiste con 1.30%. Tú pudiste haber sido alcaldesa.
¿Y sabes lo que cambió? Una entrevista a un canal de televisión. Eso es lo que cambió. ¿Eso será bueno? Yo creo que no. Pero aquí podemos decir todas estas cosas que siempre se dice, que sea ejecutivo, que sea honrado, que tenga liderazgo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si ni siquiera la misma ciudad de Quito es capaz de construir liderazgo. El presidente de la República, cuencano, guayaquileño. El vicepresidente, cuencano. La presidenta de la Asamblea es de la Amazonía. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de la Amazonía, el presidente de la Corte Constitucional cuencano, el presidente de la Corte de Justicia cuencano, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un solo jugador de la selección de fútbol quiteño. Hay un problema que rebasa la condición personal y hay un problema que rebasa las voluntades. Aquí tenemos, y en eso también estoy con Luisa, tenemos que movilizar a la gente, integrar a la gente, y que todo esto conduzca para construir un proyecto colectivo de ciudad. Si no generamos un proyecto colectivo de ciudad, y para eso hay que generar cambios estructurales, Quito se nos va. Ya les digo, si nosotros le entregamos a la Corte Constitucional la decisión como está hasta ahora, eso va a ser hasta fin de año. Eso va a significar no menos de 10 meses de la paralización de Quito, con un problema adicional. He visto encuestas. Al 68% de la población de Quito no le importa el municipio. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Hoy día hay un movimiento muy fuerte, que se vayan todos. O sea, ¿están conscientes de que viven en acefalía? No, que el municipio no significa nada, que no le significa nada. No le representa, perfecto. Solamente ¿Por qué? Porque no hace inversión, porque no hace hace presencia, porque institucionalmente no existe. Es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. Bien. Fernando, muchísimas gracias. Luisa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es realmente un abrebocas de la situación que atraviesa Quito y nosotros estamos preparando otros especiales para ir desmenuzando precisamente Así es, Sofi. la realidad de la capital. Así es, queridos amigos, como se dice, hay que evocar también a la memoria. Mis queridos chullitas, este ha sido un pequeño abrebocas nada más para que ustedes, como siempre lo decimos, sean dueños de las conclusiones. Nos vemos en la próxima con una nueva entrega de este especial. Hasta pronto. Muchísimas gracias también a Casa Manuela Restaurante. Radio Pichincha presentó El Quito que tenemos, la radiografía del abandono. Gracias al gentil auspicio de Bienvenidos a mi casa.